Historias olvidadas, voces que aún resuenan, ilustres anónimos. Imagina que ayudas a ganar una guerra. No de cualquier manera. Ayudas a descifrar el sistema de comunicaciones secreto del enemigo. Contribuyes decisivamente a salvar convoys enteros que de otro modo habrían sido hundidos. Tu trabajo llega a acortar el conflicto más mortífero de la historia. Millones de vidas, años de sufrimiento evitados. Y ojo, no es una metáfora, ¿eh? Los historiadores lo han calculado con la prudencia, ¿no?, que requieren estas cosas, y las conclusiones apuntan todas en la misma dirección. Y luego, pocos años después de que terminen los disparos, el mismo gobierno al que acabas de servir decide que eres un delincuente. No por lo que hiciste durante la guerra, no por ningún error, ningún espionaje, ninguna traición, sino por quién eres, por lo que amas, por cómo vives en privado, sin hacerle daño a nadie en tu propia casa. Te someten a un proceso judicial, te condenan, y cuando el juez te ofrece elegir entre la cárcel y un tratamiento médico diseñado para alterar quién eres, eliges el tratamiento. Porque la cárcel interrumpiría tu trabajo. Y tu trabajo es lo único que a esas alturas todavía te parece del todo tuyo. Mueres con 41 años. Y cuando mueres, la inmensa mayoría de la gente no sabe realmente lo que hiciste. Porque todo lo que importaba de tu labor lleva años clasificado como secreto de Estado. El héroe no puede serlo en público. El Estado que te condenó, también es el Estado que guarda el único testimonio de lo que valiste. Esta es la historia de Alan Turing. Y la pregunta que quiero que te lleves de este episodio no es si era un genio. Es que lo era un genio. Eso es más que evidente. La pregunta es otra, y es más incómoda. ¿Cómo consigue una sociedad convertir en problema al hombre que acaba de salvarla? ¿Qué mecanismo es ese? ¿Y qué dice de nosotros que sigamos necesitando contarlo? Dicho todo esto, empecemos. Alan Mathison Turing nació el 23 de junio de 1912 en Maida Vale, Londres. Su padre trabajaba en la administración colonial británica en la India, lo que significó que Turing y su hermano mayor pasaron buena parte de su infancia bajo el cuidado de familias de acogida en Inglaterra, mientras sus padres iban y venían del subcontinente. Una infancia, en cierto modo, de ausencias. Desde pequeño fue evidente que su mente funcionaba de forma diferente. No diferente en el sentido vago con que a veces se describe a los niños excéntricos, ¿no?, sino diferente de un modo concreto y verificable. No, eso de mi hijo es especial. No, aquí era concreto y verificable. A los 9 años aprendió a leer en 3 semanas. 3 semanas. Ya sé, no, es que 9 años. No, aprendió a leer en 3 semanas. Resolvía problemas matemáticos complejos de manera que nadie le había enseñado. Porque nadie le había enseñado esas maneras. Las encontraba él solo. Había algo en su forma de pensar que cortocircuitaba el camino habitual y llegaba antes al resultado. En el colegio no siempre encajó. Era torpe en los deportes, despreocupado con su apariencia, poco interesado en las materias que no le llamaban. Los profesores de letras lo consideraban un alumno mediocre, muy mediocre. Los de ciencias sabían que tenía algo distinto entre manos. Y entonces llegó a Sherborne, un internado en Dorset, y conoció a Christopher Morcom. Tenía 15 años, Morcom tenía 16. Era brillante, cálido, interesado en la astronomía y las matemáticas. Los dos encontraron en el otro
algo que hasta entonces no habían encontrado en nadie. Alguien que pensaba a una velocidad parecida, que entendía lo que el otro estaba diciendo sin necesitar explicaciones de más, que veía el mundo desde el mismo ángulo extraño y estimulante. Lo que sintió Turing por Morcom fue, según todos los indicios, ¿no?, que dejaron sus cartas y los testimonios de quienes los conocieron, algo que iba más allá de la amistad. Fue su primer amor. Nunca lo llamó así, al menos no en ningún documento que haya sobrevivido, pero la forma en que escribió sobre él durante los años siguientes no deja mucho margen a la duda. En febrero de 1930, Christopher Morcom murió de tuberculosis. Tenía 18 años. Turing tenía 17. Y aquella pérdida no se disolvió con el tiempo como se disuelven las pérdidas de juventud. Le escribió cartas póstumas a la madre de Christopher durante años. En sus cuadernos aparecen reflexiones sobre la conciencia, sobre qué significa que una mente simplemente se apague. Eso no era solo duelo. Era una pregunta filosófica que la pérdida había convertido en urgente y que acabaría siendo el centro de su obra más visionaria. Lo que le hizo Turing a la ciencia y a la guerra es conocido. Lo que Christopher Morcom le hizo a Turing, quizá es lo que explica por qué a Turing le importaba tanto la pregunta de qué es una mente. Bueno, fue al King's College de Cambridge. No estamos hablando de colegios cutres, estamos hablando de instituciones importantes. Bueno, pues eso, fue al King's College de Cambridge, donde se graduó con la máxima distinción en 1934. Ojo, Y en 1936, con 24 años, publicó un artículo que cambió para siempre la historia de las matemáticas y sin que él pudiera saberlo, entonces, la historia del mundo. El artículo se llamaba Sobre los números computables. Proponía una máquina imaginaria capaz de seguir instrucciones en una cinta y ejecutar operaciones. Puro concepto, sin hardware, sin taller. Ese concepto respondía a una de las preguntas más profundas de la matemática. Hay cosas que ningún procedimiento mecánico puede calcular, por perfecto que sea. Hay límites del pensamiento formal, y Turing los trazó. Esa máquina imaginaria era, en esencia, el diseño conceptual de todo ordenador. Ojo, 1936. Diseño conceptual que todo ordenador que vendría después seguiría, ¿no? Lo llaman la máquina de Turing. El dispositivo que estás usando ahora para escucharme es, en cierto modo, una versión de ella. Terminó su doctorado en Princeton y volvió a Inglaterra en 1938, ya en el radar de los servicios de inteligencia que buscaban matemáticos para una tarea que aún no podía describirse en voz alta. Un año después, 1939, el mundo se incendiaría. Y a Turing ya le estaban esperando. Bueno, para entender lo que hizo Turing durante la Segunda Guerra Mundial hay que entender primero el problema. Alemania usaba un sistema de cifrado llamado Enigma, una máquina con rotores, cables y conexiones que transformaba cada letra en otra antes de transmitirla. El receptor, con una máquina configurada exactamente igual, podía descifrarlo. El problema para quien interceptara el mensaje, sin esa configuración, era que el número de combinaciones posibles llegaba, ojo, a 150 millones de millones de millones. Un número con 17 ceros. Y la configuración cambiaba cada día a medianoche. No había forma humana de probarlo todo. Los aliados miraban los mensajes interceptados y veían una muralla. Y aquí es donde hay que hacer una pausa, porque existe un relato simplificado de esta historia que le atribuye todo el mérito a un solo hombre. Y ese relato, aunque es comprensible, no es del todo justo con quienes trabajaron junto a él. Los primeros en romper Enigma, ojo con esto, que muchos no lo sabíamos o no lo sabemos.
Los primeros en romper el enigma no fueron los británicos, fueron los polacos. En la década de 1930, matemáticos del Bureau de Cifrou, la oficina de cifrado polaca, descubrieron vulnerabilidades en los procedimientos de uso de Enigma que permitían reducir drásticamente el espacio de búsqueda. Marian Rejewski, Jerzy Rosicky y Henryk Sigalski son los nombres que la historia tardó demasiado en recordar. Eran brillantes, eran sistemáticos y años antes de que estallara la guerra ya habían desarrollado herramientas que abrían grietas en el sistema. En julio de 1939, pocas semanas antes de que las tropas alemanas cruzaran la frontera polaca, se reunieron con sus homólogos británicos y franceses en un bosque cerca de Varsovia y les entregaron sus trabajos, sus réplicas de la máquina y sus métodos. Fue un gesto de generosidad extraordinaria y fue la base sobre la que se construyó todo lo que vino después. Y lo que vino después fue Bletchley Park. Era una mansión victoriana, ¿no?, en el campo de Buckinghamshire, a unos 80 kilómetros de Londres, rodeada de jardines y aparentemente desconectada de la guerra. Llegaban trenes con pasajeros que no hablaban entre sí, que firmaban documentos de confidencialidad que obligaban a callar durante décadas, que se instalaban en barracones y empezaban a trabajar. Para 1945 había, 10.000 personas en Bletchley Park. Matemáticos, lingüistas, ajedrecistas, crucigramistas, historiadores del arte. El proceso de selección buscaba mentes que pensaran de forma lateral, no solo de forma correcta. La inteligencia convencional no bastaba para lo que había que hacer. Turing llegó en septiembre de 1939, el día después de que Gran Bretaña declarara la guerra. Esto suena raro, ¿no? Gran Bretaña declara la guerra. Bueno, realmente Gran Bretaña y otros países le dicen a Alemania que lo que están haciendo no se acoge a la ley internacional, ¿no?, por decirlo de alguna forma, y que si no tienen ninguna comunicación y no tienen ciertas cosas de ellos, evidentemente Gran Bretaña se verá obligada a declarar la guerra. Nunca hemos hablado en el canal de la Segunda Guerra Mundial directamente, porque es un tema que está muy trillado y sinceramente no creo que se pueda contar más de lo que se ha contado, pero bueno, en algún momento llegaremos a eso. Pero realmente es por lo que Gran Bretaña le declara la guerra a Alemania, porque no hay una notificación de Alemania en la que, deshagan lo que ya han hecho, ¿no? Bueno, pues lo que digo, Turing llega en septiembre de 1939, el día después de que Gran Bretaña declara la guerra. No trabajó solo, esto es importante decirlo. El matemático Gordon Welchman, que llegó poco después, sería tan decisivo como Turing, ¿no?, en el desarrollo de la herramienta que acabaría quebrando Enigma. Dilly Knox, un criptógrafo veterano que llevaba años peleando con la máquina, había acumulado conocimientos que serían imprescindibles. Y había docenas de personas más, muchas de ellas mujeres que operaban las máquinas y registraban los resultados en turnos de noche que nadie reconocería durante décadas. O sea, aquí solamente se llevó el mérito quien se lo llevó, hasta años después, evidentemente. La solución se llamó la bomba, una máquina electromecánica que simulaba múltiples configuraciones de Enigma a la vez, buscando contradicciones lógicas. No había que encontrar la clave correcta entre millones. Bastaba con eliminar las incorrectas usando fragmentos de texto predecible dentro de los propios mensajes. Welchman mejoró la bomba con lo que llamó el tablero diagonal, una modificación que multiplicó su eficacia y que Turing reconoció, sin reservas, como completamente brillante. ¿Qué cambió el haber roto Enigma? Bueno, los historiadores apuntan, con la cautela, ¿no?, que requiere cualquier contrafactual, a que acortó la guerra entre 2 y 4 años. Bueno, pues salvó convoys en el Atlántico que habrían sido destruidos, ¿no?, y con ellos los suministros que sostenían a Gran Bretaña. Contribuyó a la derrota de Rommel en el norte de África, porque los aliados conocían sus planes de antemano. Ayudó a proteger el secreto del desembarco de Normandía. No ganó la guerra por sí solo, pero fue una ventaja sostenida, acumulada y decisiva. Y conviene pararse un momento en lo que significaba trabajar en Bletchley Park desde dentro, ¿no?
Los turnos eran de 8 horas, con rotación continua, en barracones mal calefaccionados, podemos decirlo así, donde el ruido de las bombas era constante, un golpeteo mecánico que llenaba el aire sin parar. Mucha gente dormía pocas horas, comía mal y sabía, ojo, aunque no podía decírselo a nadie, que lo que descifrase esa noche podía salvar un convoy de 20 barcos o no hacerlo directamente. Esa presión no tenía nombre que se pudiera pronunciar fuera de las vallas. Los convoys del Atlántico cambiaron de ruta antes de que los submarinos llegaran. Rommel en África recibía órdenes que los aliados ya habían leído. El desembarco de Normandía se protegió en gran parte gracias a lo que se sabía y a lo que se podía fingir. Nada de esto fue solo obra de Turing. Pero Turing fue uno de los que hicieron posible que la maquinaria entera funcionara, y lo hizo sin uniforme, sin medallas y sin que nadie pudiera saberlo durante décadas. Y es que Turing no llevaba uniforme, no disparó ningún arma. Pero hubo un momento en la guerra de los números y los mensajes en que su mente fue una de las armas más eficaces que tenían los aliados. Bueno, terminada la guerra, Turing volvió a la pregunta de fondo: ¿qué puede calcular una máquina? ¿Y puede una máquina pensar? En 1950 publicó en la revista filosófica Mind un artículo que empezaba con esa pregunta y proponía un juego para responderla. Un interrogador humano hace preguntas por escrito a dos participantes que no puede ver. Uno es humano y el otro es una máquina. Si no puede distinguirlos de forma consistente, la máquina ha superado la prueba. Y esto suena, lo llamamos el test de Turing. Los filósofos llevan décadas, iba a decir años, pero realmente llevan décadas discutiendo si prueba lo que pretendía. La pregunta, a día de hoy, sigue sin respuesta definitiva. ¿Puede pensar una máquina? ¿Cuándo deja una respuesta de ser cálculo y empieza a ser comprensión? Son las preguntas que en 1950 parecían de ciencia ficción y que hoy organizan industrias enteras. Las formuló con décadas de adelanto. Fue elegido Fellow de la Royal Society en 1951. Tenía 38 años. Y al año siguiente, el mundo le mostró de qué estaba hecho. Bueno, antes de contar, digo al año siguiente, y antes de contar lo que pasó en 1952, hay que contar un poco el contexto. Porque sin él, lo que vino después parece un error, un exceso, una anomalía. Y no lo era, Era la norma. Una norma que además se estaba endureciendo. La despenalización de la homosexualidad en el Reino Unido, ojo con esto, no llegaría hasta 1967. Turing murió 13 años antes de que el Estado decidiera que lo que hacía en privado no era asunto suyo. En el Reino Unido de aquella época, los actos sexuales entre hombres eran un delito penal. La ley que los perseguía era la sección 11 de la enmienda a la ley criminal de 1885. La misma que décadas antes había llevado, ojo, a Oscar Wilde a la cárcel. No era una ley en desuso, ni una reliquia que los tribunales ignoraban por tacto. Era una ley que se aplicaba entre 1945, final de la guerra, y 1955, 10 años, el número de procesamientos por indecencia grave en Inglaterra y Gales se triplicó. Había una campaña activa, una persecución sistemática disfrazada de orden público. Turing lo sabía, Había indicios de que no lo ocultaba con especial esfuerzo en sus círculos más cercanos, pero quizás no calculó, o quizás no le importó suficiente calcular lo que le costaría ser quien era fuera de esos círculos. En diciembre de 1951, en las calles de Manchester, conoció a un joven de 19 años llamado Arnold Murray. Murray era desempleado, sin dinero fijo, con una vida complicada. Los dos hablaron, salieron a cenar y comenzaron una relación.
En enero de 1952, alguien entró a robar en la casa de Turing en Winslow, en Cheshire. Turing denunció el robo a la policía y durante la investigación, siendo completamente franco, porque no creía que lo que hacía en su vida privada fuera asunto de nadie excepto de él, mencionó que conocía a Murray y describió la naturaleza de su relación. La policía, que había ido a investigar un robo, se encontró con algo que consideraba mucho más interesante. Y esto es duro, decirlo. Tanto Turing como Murray fueron acusados de indecencia grave. El juicio se celebró en marzo de 1952. Turing se declaró culpable, pero no en el sentido en el que se declara culpable a alguien avergonzado. Sus palabras y su actitud en el proceso revelan a un hombre que no considera haber hecho nada malo y que no tenía ninguna intención de fingir lo contrario. Lo declaró porque era verdad, no porque se arrepintiera. Que Turing se declarara culpable sin vergüenza fue, para sus jueces, la evidencia más perturbadora de todas. No entendieron que no era terquedad, es que era coherencia. Esto, si recordáis, hablábamos de Sócrates, cuando hablábamos de la muerte de la cicuta, ¿no? El episodio de la cicuta, Sócrates hizo algo muy similar. Hay que ser valiente. Bueno, el juez le ofreció elegir, ojo, un año de prisión o una especie de prueba, ¿no?, con tratamiento médico, una especie de libertad condicional. Turing eligió el tratamiento. La razón que dio fue que la cárcel interrumpiría su trabajo. Quería seguir pensando, seguir investigando, seguir siendo útil. Y para eso necesitaba estar libre. Es que esto es duro. El tratamiento consistía en inyecciones mensuales de estilbestrol, un estrógeno sintético. El propósito declarado era reducir el impulso sexual. Lo que hacía en la práctica era alterar la química del cuerpo de un hombre de 40 años de maneras que no eran controlables ni predecibles. Uno de los efectos documentados fue el desarrollo de tejido mamario. Había otros, menos visibles, y quizás más devastadores, sobre el estado emocional, sobre la energía, sobre esa sensación difícil de localizar, pero muy real de ser uno mismo en el propio cuerpo. Durante 12 meses, un año, Turing recibió esas inyecciones. Lo que hacía el tratamiento al cuerpo de un hombre de 40 años está documentado. Lo vuelvo a decir. El tejido mamario crecía. Para el que no me entienda, desarrollas pecho. Efectos que los médicos de la época, ojo, reconocían y que Turing vivió. Hubo cambios en su estado físico que alteraron su capacidad para correr, una de las cosas, o de las pocas cosas que le daban equilibrio. Las cartas de esa época, las que han sobrevivido, muestran a alguien que seguía trabajando, que seguía pensando, que mantenía el pulso intelectual, pero también revelan momentos de un humor que sus amigos más cercanos describen como diferente al de antes. No hay manera de saber con exactitud lo que vivió por dentro, y tampoco me lo voy a inventar, Lo que sí puede decirse es que el tratamiento no fue un inconveniente menor, al contrario. Fue un año de alteración sistemática de un cuerpo que él había habitado de una determinada manera durante 4 décadas. Paralelamente, se cubrieron de gloria, los ingleses, hasta los años 70. Bueno, paralelamente le revocaron la autorización de seguridad. Había trabajado para el GCHQ, el organismo, ¿no?, de inteligencia de señales que había heredado el trabajo de Bletchley Park. Ya no podía hacerlo. El hombre que había construido y contribuido de manera fundamental a descifrar las comunicaciones enemigas durante la guerra era ahora considerado un riesgo para la seguridad.
No por haber hecho nada, ni por ser un enemigo del Estado o un espía, sino por lo que era. La lógica que lo inhabilitaba era que su homosexualidad lo hacía susceptible a la extorsión, toma ya, o a la influencia extranjera. Una lógica que ignoraba convenientemente que si hubiera podido ser abierto sin ser perseguido, ninguna extorsión habría sido posible. Y aún así, siguió trabajando, siguió publicando, tenía investigaciones en marcha sobre biología matemática, sobre los patrones que emergen en los sistemas naturales, sobre cómo las estructuras complejas pueden surgir de reglas simples. Su mente no se había detenido, pero ahora algo en él sí había cambiado. Aunque los testimonios de quienes lo vieron en esa época son contradictorios. Algunos dicen que estaba sereno, casi desapegado. Otros perciben algo mucho más oscuro. Y viajó. Fue a Noruega, a Grecia, a otros países. En sus viajes al extranjero, el GCHQ tomaba nota. Era vigilado, aunque no de forma que él pudiera ver claramente. El Estado que lo había condenado también mantenía los ojos sobre él. En junio de 1954 tenía 41 años, ¿no? Y proyectos de investigación abiertos. También tenía, en el dormitorio de su casa, una manzana a medio comer. Y en la habitación contigua, un experimento de galvanoplastia con cianuro que había montado él mismo, porque le gustaba hacer experimentos caseros de química, una afición que tenía desde niño. Ojo con los detalles, El 8 de junio de 1954, su asistenta lo encontró muerto en su habitación. Tenía 41 años, 2 menos que yo, ahora. Junto a su cama había una manzana a la que alguien había dado unos mordiscos. El forense determinó que había muerto por envenenamiento de cianuro y dictó veredicto de suicidio. Aquí, la honestidad obliga a separar lo que se sabe de lo que no. Tenía en casa un equipo de galvanoplastia con cianuro, como decía antes, la afición química, ¿no? de toda la vida. La manzana nunca fue analizada para determinar si contenía el veneno. ¿Para qué, no? Si era homosexual, ¿qué más daba? Su madre nunca aceptó el veredicto. Creía que era un accidente, que era descuidado, ¿no? Con los productos químicos, que había ropa preparada para el día siguiente y el trabajo estaba pendiente, ¿no? Sobre la mesa, su trabajo. Su biógrafo más riguroso, Andrew Hodge, cree que fue suicidio, aunque lo dice con la prudencia de quien sabe que no puede probarlo. Circula también la hipótesis del asesinato. Y no hay evidencia documental que lo sostenga, pero la menciono solo para dejarlo en su sitio. Especulación, no posibilidad equiparable. Lo que sí es un hecho es que murió con 41 años. Que había sido condenado por ser quien era. Que había sido alterado químicamente por orden del Estado. Y que lo que ocurrió en aquella habitación, fuera lo que fuera, ocurrió dentro de ese contexto. No lo podemos separar. Bueno, aquí está la última capa de injusticia y es de las que más cuesta asimilar y ya lo siento si me notáis un poco. Durante décadas después de la guerra, el trabajo realizado en Bletchley Park permaneció clasificado. Los hombres y mujeres que habían pasado años allí no podían hablar de lo que habían hecho. No podían explicar a sus familias por qué habían estado ausentes. No podían reclamar un mérito que nadie sabía que tenían. Los documentos relacionados con Enigma y con la bomba fueron desclasificándose de forma progresiva a partir de los años 70. Pero el proceso fue lento, incompleto, y llegó décadas después de que muchos protagonistas hubieran muerto. Como siempre. Esto significa que cuando Alan Turing murió en 1954,
La inmensa mayoría de la población británica no sabía lo que había hecho durante la guerra. No sabía que había trabajado en Bletchley. No sabía lo que había contribuido a descifrar Enigma. No sabía nada de la bomba, ni de los convoys salvados, ni de las batallas, cuyo resultado se había alterado por la inteligencia de un grupo de matemáticos en una mansión del campo. Lo que sí sabían, si habían seguido las noticias, es que había sido condenado por indecencia grave, por homosexual. Eso fue público. Lo otro, no. El héroe era invisible. El delincuente estaba en todos los periódicos. La rehabilitación llegó despacio y llegó en capas. En 1983, Andrew Hodge publicó, ya os decía, el biógrafo más serio, publicó Alan Turing, el Enigma, la biografía que lo sacó del olvido y que hizo imposible seguir ignorando la contradicción entre lo que había hecho y lo que le habían hecho. Los documentos de Bletchley se fueron desclasificando. Ojo a las fechas. En 2009, el primer ministro Gordon Brown, en 2009, emitió una disculpa oficial diciendo básicamente que el tratamiento había sido espantosamente injusto. Llegó 55 años tarde. En 2013, la reina Isabel II concedió un indulto póstumo. Ojo, era un indulto. No era una exoneración. Reconocía la condena y perdonaba la pena. Llegó 6 décadas después de su muerte. En 2016, la ley Turing concedió perdones póstumos a los miles de hombres condenados bajo las mismas leyes. Turing no fue el único, fue el más famoso. Y en 2021 su imagen apareció, esto es importante, en el billete de 50 libras del Banco de Inglaterra. El mismo estado que lo había condenado lo convirtió en icono nacional. Primero lo hicieron delincuente, luego lo pusieron en los billetes. 70 años entre una cosa y la otra. Y en medio el silencio de todo lo que no se puede deshacer. Hay algo que me parece importante señalar, porque si no se dice queda en el aire una comodidad que no es del todo honesta. El reconocimiento póstumo de Turing es real. El indulto, la disculpa, el billete, la ley de Turing son gestos que importan, que de verdad importan. Lo digo de verdad. Pero también son gestos que llegan cuando ya no le pueden importar a él. Son gestos que llegan cuando el costo político de no hacerlos supera el costo de hacerlos. Hay algo en el momento del reconocimiento que también cuenta. En cada caso, el reconocimiento no llegó por iniciativa del Estado, llegó porque la presión pública fue suficientemente grande para que no reconocerlo costara más que reconocerlo. No son regalos, son concesiones. La película de 2014, el juego de la imitación, Enigma o The Imitation Game, lo puso en la cultura popular masiva, aunque con algunas licencias históricas que los historiadores señalaron con razón. Y en los pasillos del GCHQ, la agencia que heredó el trabajo de Bletchley Park, el nombre de Turing tardó muchísimo en pronunciarse con orgullo. La institución que se benefició de su inteligencia fue también la que lo apartó. Esa tensión, me vais a disculpar, no desaparece con una disculpa. Bueno, habíamos empezado con una pregunta y ya es hora de intentar responderla, y os la recuerdo. ¿Cómo consigue una sociedad convertir en problema al hombre que acaba de salvarla? La respuesta más fácil es la más incompleta. Había una ley y se aplicó.
Pero decir solo eso es como decir que el Coliseo funcionaba exactamente como estaba diseñado cuando alguien moría en él. Que un sistema funcione no significa que sea correcto. Esto, recordad esta frase y aplicadla a todo. Que algo pase de una forma no significa que está bien. Que a alguien se muera de una forma no significa que sea correcto. Que a alguien se le condene, que a alguien se le despida, que a alguien se... Vale con cualquier frase. Cuando es una injusticia lo es. Y cuando se hace de una forma no significa que sea lo correcto. Significa que es la forma en la que se hace. La respuesta más incómoda a esta pregunta, ¿no?, es que las sociedades utilizan a las personas mientras las necesitan y las descartan cuando dejan de necesitarlas. No como política declarada, sino como resultado de lógicas que se superponen y que cada una, por separado, parece razonable. La ley dice, hay que aplicarla. La seguridad dice, es un riesgo. El secreto dice, no puede contarse lo que hizo, así que no puede reclamarse en su favor. Y el miedo social hace que nadie con poder suficiente tome el riesgo de ponerse del lado correcto. Y así, sumando lógicas razonables, se llega a un resultado que no lo es en absoluto. Lo que hace el caso de Turing especialmente revelador es la secuencia, ¿no?, temporal. Primero la guerra, en la que era indispensable y en la que nadie preguntó demasiado por su vida privada. Luego la paz, en la que la misma vida privada que había ignorado convenientemente se convirtió en delito que perseguir. El Estado no cambió su posición sobre la homosexualidad entre la guerra y la posguerra. Lo que cambió fue si Turing seguía siendo necesario. Y ojo, que nadie se confunda. Eso no es una anomalía. Es un patrón. Y el patrón se repite con distintos protagonistas y distintos motivos. Más a menudo, y lo sabéis porque lo hemos hecho, porque lo hemos visto en el podcast, más a menudo de lo que queremos reconocer. Bueno, vamos acabando ya. Hay una frase, ¿no?, que el tiempo ha convertido en cliché, pero que todavía contiene algo verdadero. Las sociedades no aprenden de la historia. Aprenden, como mucho, de la historia reciente. Por eso estamos condenados a repetir las cosas. Turing fue reconocido tarde. Tarde como persona, tarde como matemático, tarde como héroe de guerra, tarde como víctima de una injusticia que su propio país cometió contra él. Hay algo que es verdad a la vez. Que ese reconocimiento tardío es mejor que el silencio y que llega cuando a él ya no puede importarle nada. Y esto lo repito en el podcast más veces de las que me gustaría. Pienso a veces en lo que habría pasado si hubiera vivido hasta los 60, hasta los 70, si hubiera visto los primeros ordenadores personales, la red de redes que conecta hoy todo con todo, los sistemas que intentan pasar el test que él propuso. Habría visto el mundo que en parte su mente ayudó a traer, aunque él no pudiera saber en qué se convertiría. ¿Qué habría pensado de ello? ¿Qué habría dicho? ¿Qué preguntas habría seguido haciendo? Eso es algo que nunca vamos a saber. El Estado le quitó esas décadas. No de golpe, no con una sentencia explícita, sino con la acumulación de daños que produce un año de tratamiento hormonal forzado y la sensación sostenida de ser considerado un problema por lo que uno es. Si no me estoy explicando con lo del tratamiento hormonal forzado, esto es una castración química. Terminar el tratamiento en 1953 no devolvió todo lo que el tratamiento había alterado. Turing viajó. Fue a Noruega ese verano, en parte a ver a alguien a quien conocía, y la inteligencia británica tomó nota de ese viaje como tomaba nota de otros. Era un hombre libre en teoría y bajo vigilancia en la práctica. El periodo entre el fin del tratamiento y su muerte en junio de 1954 son 13 meses de los que sabemos poco con certeza. Sabemos que trabajó, que siguió con las investigaciones de biología matemática, que se reunió con amigos, que fue al teatro. Sabemos que en el último informe, que consta de alguien que lo vio con regularidad, la persona que lo describió lo encontró
tranquilo, incluso contento. Y sabemos que eso puede significar muchas cosas distintas, algunas contradictorias entre sí. El reconocimiento póstumo importa, claro que importa. No le devuelve nada a él, pero le dice algo al futuro sobre qué clase de errores no queremos repetir. El problema es que el mecanismo del reconocimiento póstumo tiene una trampa. Nos permite sentirnos bien con nosotros mismos por reconocer una injusticia del pasado sin necesariamente examinar las injusticias del presente que dentro de 70 años alguien reconocerá del mismo modo. ¿Quién es Alan Turing hoy? ¿Quién es? ¿Quién va a ser el Alan Turing de hoy? Ojo, no en el sentido de quién tiene su genio, sino en el sentido de quién está siendo utilizado por el sistema mientras el sistema lo necesita y está siendo ignorado, perseguido en todo lo demás. Yo, me vais a perdonar la vulgaridad, no tengo ni puñetera idea, no lo sé. Y probablemente no lo sabemos. Probablemente es parte de la naturaleza de estas cosas que no se vean, ¿no?, con claridad desde dentro. Lo que sí sabemos es que el mecanismo existe y funciona, y que cuando hablamos de Turing con admiración y con rabia, estamos hablando de algo que no pertenece solo al pasado. Y la rabia me la habéis notado a mí hoy. Y los héroes son reconocidos por sus sociedades cuando ya estas mismas ya no les pueden pedir perdón. El problema no es que la historia olvide, es que decide recordar demasiado tarde. Turing sigue ahí, en el billete de 50 libras, con su mirada seria y su nombre en letras claras. El mismo estado que lo persiguió ahora lo lleva en el bolsillo. Hay una ironía en eso que no necesita subrayarse demasiado, ¿eh? Ya se siente. Merece la pena también recordar esto. La ley de Turing de 2016 concedió perdones póstumos a los hombres condenados bajo leyes similares. Pero, ojo, solo si el acto por el que fueron condenados sería legal hoy. Los que no cumplen ese criterio siguen sin el perdón. Y hay miles de nombres que nunca llegarán a un billete de banco, ni a una película, ni a ningún artículo. A ningún artículo que nadie comparta. Son el otro lado de la historia de Turing. Los que no eran genios, los que no dejaron papers publicados ni contribuyeron a ganar ninguna guerra, los que simplemente vivieron como vivían y pagaron el precio sin que nadie los recordara después. La historia de Turing importa, pero no debería hacernos olvidar que fue uno entre miles y que los miles que no tienen su nombre son parte de la misma historia. Y lo que me parece más importante de su historia no es que fuera un genio, es que fue un ser humano al que trataron como si su inteligencia fuera separable de lo que él era, como si se pudiera aprovechar su mente sin respetar su vida. Y ese error, la idea de que se puede usar a las personas de forma selectiva, tomando, ¿no?, de ellas lo que sirve y desechando lo que incomoda, es un error que no requiere villanía, solo requiere no mirar. Alan Turing miró problemas que nadie había formulado todavía, preguntó preguntas que nadie se había atrevido a hacer y abrió puertas que llevan abiertas desde entonces. Lo menos que podemos hacer es mirarlo a él con la misma claridad con la que él miró el mundo.